Sin más, y dando muchas gracias por su asistencia, dejo con ustedes a la doctora Betsy Fernández con la conferencia La investigación durante la formación inicial y el ejercicio profesional docente. Buen día. Muy buenos días, doctora Erika. Gracias por esa presentación. Agradecida además con todos los organizadores por esta invitación que me hicieran el día de hoy a compartir estos escenarios con cada uno de los participantes, de los asistentes. Será para mí realmente un placer poder disertar en la mañana de hoy con relación justamente a lo que me ocupa, que es la formación docente y el proceso investigativo, tal y como usted lo ha señalado. Entonces, bueno, en este momento, agradeciéndole a Dios que todo nos salga muy bien, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación, ¿sí? Bueno, iniciemos entonces en la mañana de hoy. Si hay algún inconveniente o no se ve, o ya se ve la pantalla, ustedes me comunican, por favor, doctora Erika, cualquier cosa, sin pena, como decimos aquí. Adelante, ya vemos la pantalla. Ya, perfectamente. Bueno, mi presentación lleva por nombre La investigación durante la formación inicial y el ejercicio profesional docente. Fíjense que vamos a tocar dos ámbitos de vital importancia. Uno, el que tiene que ver con el hecho de egresar profesionales de la docencia durante un tiempo de formación. Y el otro, el que tiene que ver con el desempeño profesional de este docente una vez que ha egresado y que de alguna u otra manera ha logrado desarrollar sus capacidades, sus competencias en el ámbito de la investigación. Es la investigación, vamos a decir así, la dama dentro de esta presentación por ser justamente el proceso de mayor relevancia e importancia, sobre todo en estos tiempos que hemos llamado de nueva normalidad. El contenido de la conferencia lo voy a desarrollar de acuerdo a esta agenda. Voy a tocar los modelos de formación desde la investigación, la revalorización de la investigación durante la formación inicial, la activación de los sistemas de apoyo para mejorar el desempeño docente o profesional, los nuevos modelos pedagógicos y las nuevas formas de presencialidad. Y por último, voy a intentar, bueno, problematizar la formación inicial y el desempeño profesional. Como quiera que lo que entra a nuestras instituciones de formación debe salir lo más pulido posible. Vamos a tocar un poco ese aspecto de la necesidad de poder avanzar en la formación de cara a esta nueva realidad que de la pandemia para acá nos ha tocado vivir a todos. No es solamente una situación inclusive de la docencia, sino que es una situación que atañe a todos los profesionales, sea cual sea el área de conocimiento o de competencia en el cual se encuentra. Por eso yo casi que me atrevo a hablar de los profesionales de la docencia y áreas afines, de todas esas áreas que de alguna u otra manera tributan al proceso formativo y al desempeño profesional del docente en cualquier nivel o modalidad del sistema educativo, sea cual sea el estado o país en el cual nos encontremos. Quiero decir
que este trabajo, ¿verdad? Lo desarrollé a partir de toda una investigación que he venido haciendo desde hace más de 10 años aproximadamente y que se aceleró quizás un poco más en virtud de la situación de pandemia. Muchos pensábamos que ya hace 2 años atrás habíamos avanzado lo suficiente en materia de formación docente y muchos colegas y hasta profesionales de otros campos se atrevían a decir que bueno, que en educación ya casi que todo estaba dicho. Bueno, fíjense que la realidad nos ha demostrado a los que siempre hemos creído que no es cierto, que la realidad es cambiante y que es dinámica, que no es así. Desde esta visión voy a entonces a trabajar con una serie de categorías iniciales que emergieron producto de la investigación y que las voy a estar mencionando constantemente. Aquí coloqué solamente algunas, como son la innovación, la docencia investigativa. Fíjense que ya le estamos dando un adjetivo a ese sustantivo, ¿verdad? Esa docencia que investiga, que hace indagación en el día a día. Vamos a tocar el aspecto vinculado a las capacidades, a los valores como abstracciones de la mente humana, a la accesibilidad como una de las dimensiones que emergió con gran fuerza dentro de este periodo de pandemia de nueva normalidad. Yo me atrevería a decir en este momento que casi ocupa un lugar privilegiado delante del tema que manejábamos hasta no hace mucho, que era el de la inclusión, sin excluir la categoría de inclusión. Pero no se trata solo de darle la oportunidad a los diferentes actores, sino que tenemos que crear las condiciones para que esos actores puedan realmente desarrollar todas sus capacidades. Otro aspecto importante ha sido el mantenimiento de la paz, el respeto a los derechos humanos que ha estado en el tapete, la educación de calidad, ¿ok? El desarrollo sostenible a propósito de la Universidad 2030 y de los objetivos que ha planteado la UNESCO para esta nueva forma de mirar hacia el futuro, hacia el año 2030, y la virtualidad. La virtualidad que nos ha venido golpeando a muchos ante la realidad que estamos viviendo, una realidad que sabemos que afecta profundamente al docente, por cuanto en muchos de los ambientes el docente no cuenta con todos los recursos necesarios para poder desarrollar tanto un desempeño de calidad como una formación de calidad. Es decir, que hay una situación que estamos viviendo prácticamente a nivel, yo diría que mundial, porque no solamente los recursos, es también la conectividad, ¿verdad? Es la forma, es la manera también en la que avanza tan rápidamente el conocimiento, la gestión del conocimiento, el conocimiento tecnológico, el uso de las aplicaciones tecnológicas, inclusive en el campo investigativo y en el campo de la docencia. Prácticamente estamos trabajando con una aplicación hoy y ya mañana tenemos otra. ¿De dónde sale esta visión, vamos a decir, problemática de la que yo les estoy planteando en este momento? De la aplicación de una metodología, ¿verdad? Eminentemente naturalista, cualitativa, que desde el enfoque fenomenológico permite abordar las realidades. Y esas realidades a las cuales nos hemos acercado fundamentalmente desde la aplicación de esto que yo les estoy presentando en este momento, que es la estrategia social de mediación. La estrategia social de mediación tiene que ver con la forma de aproximarse a todos los actores. Fíjense que ya es investigación como tal, desde el acercamiento que hacen las instituciones universitarias y de manera especial las instituciones formadoras de docentes, sean universitarias o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el primer contacto que tiene el estudiante de la carrera docente desde la visión de ser un profesional de la docencia con la comunidad, con su área de influencia, y que nosotros sentimos de manera especial que ese acercamiento del docente con su área de influencia, con la localidad, ¿ok? Con lo que hay a su alrededor y con el contexto, es decir, ir más allá de lo que simple y llanamente capta
captamos a través de los sentidos cómo son las creencias, los valores, las costumbres, las tradiciones que forman parte del contexto. Eso también debe ser percibido por el estudiante de la carrera docente desde el inicio de la carrera. De hecho, en la institución en la cual yo laboro, donde doy mis clases, tuve la oportunidad de hacer una propuesta en mi universidad con la concepción del currículo como un espacio público y montar un diseño curricular a partir del cual un estudiante de la carrera docente inicia su actividad investigativa desde el primer periodo académico, apoyado en las tecnologías vigentes, ¿verdad? Manejables para él. Luego, una visión de prosecución de la investigación que se desarrolla en 4 periodos académicos. No hablamos de metodología de la investigación, sino de investigación. Y parto de la idea de que a investigar se aprende investigando. Entonces, con esta estrategia abordamos esta realidad de donde salieron las categorías iniciales que yo les he planteado. Se hizo una exploración de intereses y de expectativas, se formalizó y sistematizó esa información para revisar cuál era entonces la visión, la misión, los valores, los objetivos y todo lo que la institución en un momento determinado estaba manejando para poder hacer una propuesta de construcción de nuevas, vamos a decir, de nuevas visiones curriculares que nos permitieran desde el diseño abordar esta nueva realidad. Una nueva realidad que prácticamente la hemos venido trabajando a la par de lo que ha venido sucediendo, aplicando ¿qué? Planes de acción, lineamientos y una serie de orientaciones, si se quiere, curriculares, para que podamos realizar un abordaje consciente y de calidad desde el proceso mismo de la formación docente, que luego va a impactar, por supuesto, en el ejercicio de la profesión. Lo que hagamos nosotros desde el ingreso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes en la carrera docente es lo que nosotros vamos a percibir luego en el desarrollo profesional. ¿Cómo asumimos entonces los desafíos en la formación inicial y el desempeño profesional docente de cara a esta nueva normalidad? Fíjense que he planteado la situación que encontramos, cómo nosotros la hemos abordado de manera particular, cómo me he ido aproximando y cómo desde la clarificación conceptual como estrategia hemos logrado elaborar planes de acción que lleguen directamente a los actores sociales vinculados al proceso o al acto educativo. Fíjense que es necesario ver acá cómo el currículo se convierte en el órgano rector del proceso formativo. Y en el caso del docente, pues más aún. ¿Por qué? Porque el docente es el encargado, de alguna u otra manera, de formar al ciudadano mexicano, colombiano, peruano, chileno, argentino o venezolano que cada estado requiere. El diseño curricular, en cambio, es el que operacionaliza esos ideales que están presentes en el currículo. Muy interesante verlo de esa manera porque hemos encontrado en algunas situaciones donde existen tantos diseños curriculares como carreras o especialidades se pretenden desarrollar. Pero cuando uno solicita el currículo como el órgano rector, pues no hay currículo. Entonces uno dice, bueno, pero si el currículo es a la educación, no que la Constitución es al Estado, ¿cómo es que no tenemos un documento rector que exige estar presente para visualizar que se espera formar? Entonces, clarificando lo que es currículo, diseño curricular y el desarrollo curricular que se debe dar a lo largo del proceso de formación, entonces decimos, ante esa realidad, ¿cuáles son los nuevos desafíos que nosotros tenemos? ¿Qué debemos cambiar? ¿El currículo o el diseño curricular? ¿Qué debemos asumir por investigación? ¿La investigación solo como proceso científico o la investigación como una acción humana, como un estilo de vida? Porque investigamos desde que, bueno, desde que tenemos
razón de vida hasta que uno prácticamente deja este plano. ¿Y por qué digo que investigamos? Bueno, porque nosotros estamos en contacto totalmente de frente a lo que nos brindan la realidad y que captamos por un lado a través de los sentidos y que podemos llegar a sistematizar, que ahí es donde está la diferencia, que muchos dicen, bueno, pero es que eso es una indagación, pero cuando usted sistematiza, organiza, ¿verdad? Y orienta toda esa gama de datos que usted recoge a través de sus sentidos y de la interacción humana, entonces estaríamos hablando de un proceso de investigación que es importante, que tenemos que asumir que la investigación no es solo un desarrollo metodológico, ¿ok? Al cual muchos estudiantes tienden a tenerle hasta miedo. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado, y hay que reconocerlo, a desarrollar metodología de la investigación, al punto en que en algunos espacios encontramos al asesor metodológico, al asesor de contenido, al tutor, bueno, y al profesor casi que nos da. Y eso se convierte en una situación incómoda para el estudiante, porque si hay algo aquí que es importante es que cada uno tiene una forma diferente de percibir su realidad. Entonces, ¿qué procuramos? Que el mismo docente sea ese tutor, asesor, mentor, como lo queramos llamar, el que tenga conocimiento del contenido, pero el que también tenga las herramientas metodológicas necesarias para orientar y llevar a feliz término un trabajo de investigación que puede trascender las aulas o el escenario de aprendizaje, ¿verdad? Que no se quede solo en la investigación que hacemos acción en el acto pedagógico, sino que vaya un poquito más allá. Con esa visión, entonces, ¿qué decimos? Que se asume que es necesario sistematizar la investigación y el saber como producto creativo, innovador y racional, sin depender directamente de la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, todo aquel que nos permite resolver y atender situaciones. Y fíjense que en este momento estoy hablando de saber y no de conocimiento. Tenemos dos tipos de saberes, el saber universal y el saber particular, así lo vemos por lo menos en filosofía, ¿verdad? El saber particular propio de las ciencias y de la tecnología. Y el saber universal, que es el saber que tiene respuesta a todo, el saber religioso, el saber filosófico y el saber popular. Y miren que el saber popular, cuántas experiencias y constructos no se generan. A partir de allí yo me atrevo a decir entonces que el conocimiento se construye a partir de la experiencia, enfatizando en qué, en el valor de quién, del ser humano, y promoviendo que el desarrollo de sus potencialidades. Importantísimo, por supuesto, dentro del contexto de nuestra área que estamos tocando, que es el área de educación. Desde allí entonces podemos ver, ¿verdad?, que es necesario manejar información oportuna, por eso coloqué esta imagen acá, el poder hacer curaduría de lo que nos llega a nuestras manos, ¿verdad? Esa información oportuna, confiable y completa, que no nos quedemos solamente con la inmediatez a la cual nos ha ido llevando el desarrollo tecnológico. ¿Para qué debemos manejar ese tipo de información? Para la multiplicidad de tareas que les corresponde tanto al docente en el ejercicio de su profesión como al estudiante de la carrera docente a medida que está pasando por ese proceso formativo, aplicando, por supuesto, estrategias de incorporación e integración del modelo formativo, el modelo curricular y el modelo pedagógico. Elementos también muy importantes. Si no tenemos claro hacia dónde vamos y qué vamos a atender y cuáles son las prioridades, entonces no hay articulación y pareciera que el modelo educativo va por un lado, el modelo curricular, que en este caso, valga decir, hemos venido trabajando con el modelo centrado en competencia y un modelo de formación centrado en el desarrollo humano. Inicialmente, cuando comenzamos a trabajar con lo de las competencias, se decía que no eran compatibles el modelo de desarrollo humano con el modelo de competencia. Bueno, pero ¿quién es el que desarrolla las capacidades? El ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el ser humano es un ser de posibilidades y que nosotros tenemos que brindársela desde la formación que nosotros
damos. Eso nos permite, como indico aquí con esta imagen, ¿verdad?, brindar esa accesibilidad a aquellas personas que pudieran presentar algún tipo de situación o de condición o de discapacidad, y que con mucho respeto nosotros debemos invitar a participar en nuestro proceso formativo, integrando entonces la investigación al acto pedagógico. Esta estrategia que se ha venido utilizando últimamente del aula invertida nos permite entonces darle al estudiante la posibilidad de conocer los contenidos que se van a trabajar, investigarlos y venir al ambiente de aprendizaje debidamente documentado para poder generar discusiones, interacciones con el docente. La adecuación de actividades y el desempeño idóneo para promover el aprendizaje en todos los aspectos importantes. Hablamos de desempeño idóneo, sí y solo sí respondemos a los criterios que estén establecidos para el desempeño de una profesión, aplicando una didáctica que, como lo indico por allí, una didáctica basada en criterio y no en parámetros. Fíjense, hay un autor que se llamaba, bueno, falleció hace como años, Hugo Semmelmann, sociólogo, que planteaba la didáctica no parametral. Eso nos llevó a nosotros, a partir de la investigación, a hablar entonces de una didáctica centrada en el que aprende y no en el que enseña. ¿Y por qué de esa manera? Porque, por ejemplo, la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, mucho tiempo nos dedicamos a trabajar en función de la enseñanza de. Durábamos 5 años de carrera y además teníamos maestría en enseñanza de la biología, de la química, del inglés, de la historia, etc. Y yo decía, bueno, pero si yo duré 5 años estudiando para enseñar, ¿cómo es que ahora tengo que hacer una maestría para seguir aprendiendo a enseñar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, que debemos ver cómo la enseñanza debe estar centrada en el estudiante, en el que aprende, y no en nosotros como los que enseñamos, donde decimos, si yo hablo bien y manejo bien el recurso, planifico muy bien mi clase. Pero si yo tengo que pensar en cuál es el estilo de aprendizaje de mi estudiante, cómo aprende, cuáles son sus mecanismos, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con estrategias que me permitan atender a las diferencias. Eso me lleva a qué? A que debemos, como dice aquí, educar la mirada. Y educar la mirada para mí significa comenzar a mirar las cosas, no solo aquellas que dependen del color del cristal con el que uno las mire, sino también aquellas que dependen del color del cristal con las que la mira el otro. Los que trabajamos como formadores de formadores, sabemos que es muy importante valorizar al estudiante de la carrera docente desde su interpretación y su comprensión de la realidad. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la formación de la identidad profesional. En filosofía utilizamos una pregunta clave siempre, y es ¿quién soy yo? Es la primera pregunta casi que obligatoria, ¿verdad? Con la que iniciamos. Fíjense que yo utilizo mucho la técnica de la pregunta, ese pregunteo para que cada uno de nosotros pueda verse también desde allí. Significa comprender entonces al profesional, ciudadano, profesional e investigador de la docencia, como ser humano, como persona realizadora de actos importantes, significativos, hacerle sentir al otro que él puede y que la investigación es el camino, es la herramienta a seguir para poder abordar su propia realidad. ¿Qué hacer entonces? Formar al estudiante para que tenga esa identidad consigo mismo, con la profesión y con el otro. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar 3 categorías éticas que no coloqué allí, pero que son importantes. La mismidad, que es el reconocimiento de sí mismo, la otredad, que es el reconocimiento del otro, y la alteridad, como esa posibilidad de colocarse en el lugar de la otra persona. ¿Desde dónde? Desde el ser responsable, autónomo y libre, manejando también 4 dimensiones éticas importantísimas. La libertad para hacer y decir lo que usted requiera en un momento determinado. La responsabilidad para asumir las consecuencias de lo que usted haga o diga.
el respeto por las ideas de los demás, aunque no estemos de acuerdo, y el diálogo como vía para llegar al consenso, que es bien significativo, ¿verdad? Consensuar las propuestas, y hay que consensuar en medio de la adversidad, porque estamos partiendo de que no todos pensamos de la misma manera y no todos miramos la realidad de la misma manera. ¿Qué necesitamos para ello? Por supuesto, fortalecer la investigación como acción humana, como proceso científico, como plataforma dentro de las instituciones para generar los cambios. Si nosotros no hemos investigado cómo hacemos propuestas serias de cambio, de modificaciones o de estabilización de algunos aspectos, esto implica, ¿verdad?, ver la investigación en general, cambios cualitativos y cuantitativos de manera consciente y deliberada, a partir de la revisión de la disciplinariedad, la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Yo coloqué acá las dos que de alguna u otra manera están en este momento moviéndose mucho de cara a la nueva normalidad. ¿Cómo hacemos para vincularnos e interrelacionarnos con otras disciplinas? ¿Y cómo hacemos para emplear, disculpen, métodos propios de una disciplina en otra? Revisar el desarrollo tecnológico, la educación y el currículo. Con su permiso. Revisar las concepciones de currículo que se estén manejando. En este caso, yo manejo la concepción de currículo como un espacio público. Ay, Dios. De construcción colectiva, donde participamos todos en esa construcción. Un momentico, ¿sí? Perdón. Manejo también la visión del diseño curricular por competencia que va dirigido al desarrollo de las capacidades, el sistema de créditos académicos como elemento clave también, por cuanto a partir de allí es que nosotros valoramos el tiempo que debe tener el estudiante para desarrollar sus capacidades. Expresamos en un crédito académico tanto el número de horas de labor docente como el número de horas de labor estudiantil para que él pueda desarrollar sus capacidades. Por supuesto, revisando la duración de la carrera. Hoy en día sabemos que no podemos tener una carrera a 5 años, no solamente por los costos, sobre todo en países como el nuestro, por la situación que nosotros pasamos, sino por la velocidad con la que va el desarrollo del conocimiento, que prácticamente usted entra ahorita a estudiar cualquier carrera, no solamente docencia, y a los 3 años, lo que yo en el primer año ya prácticamente pasa a hacer historia y a ser retomado para poder reinventarse a partir de lo que hemos manejado. Y por supuesto, la responsabilidad social que tiene que ver con esa interacción intra y extra universitaria que debe existir, o intra o extra institución, para darle respuesta a la comunidad tal y como lo estamos planteando. ¿Qué necesitamos entonces? Formar, educar e investigar como una tarea humanizadora para relacionar paradigmas, enfoques, modelos, tendencias, que nos den a nosotros luces para enfrentar esta nueva normalidad. Las redes sociales virtuales han llegado para quedarse dentro del ámbito educativo, y nosotros desde la visión del currículo como espacio público le estamos dando también espacio a quien, a toda una comunidad de actores, padres, representantes, comunidad en general, que participan también junto con nosotros del acto pedagógico. Fundamental la necesidad de la transformación curricular, no solamente de actualizarse, sino también de transformarse, de cambiar o de modificar lo que tenemos en este momento. Articular la racionalidad instrumental que veníamos manejando, de todo se aplica, se utiliza, con una racionalidad teórica, llegar a construir, a generar nuestros propios constructos en función del proceso educativo, y por supuesto
promover el desarrollo de las competencias genéricas y específicas dentro del acto formativo del docente y además el desarrollo de las competencias investigativas que le permitan abordar una realidad, más o menos como yo intenté hacerlo, desde la visión inicial que les di, la situación problemática que encontré, metodológicamente cómo lo abordé y qué estoy ofreciendo a partir de la sistematización de lo que encontré. Es allí entonces donde la otra categoría de las cuales veníamos hablando, ¿cómo se llama? Rescata mayor fuerza, y es la pedagogía. La pedagogía como ciencia de la educación hoy en día, de cara ante la nueva realidad, tiene que interpelar esa nueva realidad. La pedagogía tiene que buscar la manera de revalorizar los conceptos de aprendizaje, enseñanza, planificación, estrategias y evaluación. Las 5 grandes categorías de la pedagogía que le dan fuerza a la educación como proceso, orientan el desarrollo de las potencialidades y establecen de alguna manera relaciones flexibles, dinámicas y dialécticas. Y ubican, por supuesto, la formación inicial como un proceso de verse a sí mismo. O sea, mi formación inicial me permite a mí reconocerme con todas mis capacidades y poder avanzar de cara a esta nueva normalidad que me interpela todos los días y me dice, usted como docente debe educar esa mirada y trascender el escenario que nosotros teníamos de dominio en el aula física con la que trabajábamos. De hecho, yo, más que hablar de educación a distancia, virtual y todas estas cosas, las cuales identifico, valoro y respeto, yo converso con mis estudiantes de las nuevas formas de presencialidad. Sobre todo cuando le preguntan a su muchacho, fulano, ¿estás allí? Te fuiste, no apareces, muéstrame la foto. O sea, él está presente, solo que estamos presentes en categorías temporales, pero no espaciales, al mismo tiempo, y nos estamos comunicando. ¿Cuáles son entonces los desafíos durante la formación docente? Y fíjense que los vinculé de una vez con el desempeño profesional, por lo que decía, lo que nosotros formemos desde el ingreso, la prosecución y el egreso, será lo que salga a la calle a mostrar y a dar cuenta de lo que ha hecho. Fíjense que cuando uno sale, primero, si eres docente, todo el mundo dice, ah, la doctora Erika debe ser docente, es que parece docente, es que habla como docente. Igual nos identifican, debe ser de tal institución. Hay algo que aunque seamos docentes todos, nos diferencia y es precisamente la formación. El proceso de formación de la cultura investigativa que nosotros desarrollemos durante el proceso formativo en la carrera va a marcar la gran diferencia entre lo que hacemos por costumbre o por tradición y lo que hacemos por innovación. Y aquí cito a un autor también que aprecio muchísimo, un colombiano que es Julián de Subiría. El colombiano Julián decía, y estuvo aquí una oportunidad en Venezuela, y decía, la innovación no es innovación porque eso no lo haya inventado nadie, es innovación porque se convierte realmente en una idea creativa, en una idea que resuelve situaciones. Podemos tener innovaciones de diferentes tipos, innovaciones finalistas, aquellas que apuntan hacia los fines de la educación, e innovaciones instrumentales a las que apuntan a los recursos y materiales que nosotros utilizamos. Y había otro tipo de innovaciones que no recuerdo en este momento, pero que responden directamente al acto pedagógico. Y así es como nosotros vemos, fíjense, que nosotros, desde el punto de vista de la teoría educativa, Moore, en su libro de filosofía de la educación, señala que tenemos 2 tipos de teorías. Las teorías generales de la educación que apuntan hacia los fines de las innovaciones finalistas, que dice Julián que existen, y las teorías particulares que van directamente dirigidas al acto pedagógico. Entonces, fíjense cómo vamos estableciendo todas estas relaciones. 2 minutos, doctora. 2 minutos. Ay, gracias. Dios mío. Voy a acelerar para ir cerrando. Gracias. Entonces, aquí vemos, con esto vamos ya justamente resumiendo, ¿verdad? Durante el ejercicio de la profesión profesional del docente, ¿qué hacemos? Analizamos, identificamos, diseñamos y establecemos
para gestionar, para asumir posturas, para trabajar procesos y para evaluar. ¿Para qué hacemos eso? Para poder llegar a la construcción de esta cultura investigativa de la que les he venido señalando y poder generar los primeros constructos. ¿Con qué nos encontramos entonces? Con una nueva concepción de currículo, que es la que yo he brindado tanto a mi universidad como a ustedes hoy, y es esa construcción colectiva, no la que hacemos desde el escritorio como expertos, no, sino la que se genera a partir de la intervención o participación de todos los actores con su conocimiento, su organización, su estructura, su funcionamiento y su integración, para poder asumir entonces estos desafíos curriculares, estas redes sociales virtuales que nos atormentan todos los días y que nos invitan a generar todos los cambios que nosotros deberíamos tener. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí en respeto también al próximo compañero que viene con su conferencia, con su excelente conferencia, y voy a pasar a la última lámina para poderme despedir con muchísimo agrado de parte de ustedes. Este es solo la síntesis donde ya me correspondía, van a encontrarla allí, a que los invitamos, que vamos a fortalecer y que vamos a establecer como elemento clave. Muchísimas gracias, una vez más, agradecida con todos. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos espacio para una pregunta. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta a la doctora Betsy, que nos dio una magistral conferencia. Bueno, no habiendo alguna pregunta, doctora, algo que quisiera recalcar sobre esta ponencia, algo que debemos llevarnos ya en nuestra agenda. Bueno, lo que debemos llevarnos a nuestra agenda es la disposición a ver la investigación como una acción humana que nos la realizamos a diario y que nos va a permitir establecer las adecuaciones o las innovaciones que podamos generar tanto en el hacer formativo como en el desempeño profesional de la docencia. Muy bien, doctora. Por aquí dice una pregunta. ¿Qué opina de los docentes noveles? No, noveles. ¿De los docentes noveles? Sí, noveles. Ah, bueno, ¿qué voy a opinar? Bienvenidos todos los docentes noveles, porque justamente a partir de allí es que podemos nosotros, aprendemos nosotros, porque esto es un proceso bidireccional. Los que no somos tan noveles y además fortalecemos y promovemos el desarrollo de sus capacidades para el ejercicio de la docencia. Bienvenidos todos. Por aquí otra pregunta. ¿Cómo optimizar los tiempos para agregar la investigación dentro de las aulas? Ajá. Utilizando la investigación como una estrategia, no lo veamos aislado del desarrollo del contenido, todo lo contrario. Podemos planificar todas nuestras clases donde haya un proceso de investigación desde el uso, por ejemplo, de los dispositivos en el aula, que antes se prohibían. Nosotros perfectamente le podemos pedir a un estudiante que lo tenga o que lo disponga, que haga uso de él para la búsqueda o la indagación de algo, o mandamos a hacer la investigación previamente con estrategias como la del aula invertida, el trabajo colaborativo, la enseñanza por proyectos, que también es bien interesante y que nos permite, nos obliga a tener que realizar investigación previamente. Y con la investigación-acción, no la veamos aparte, no hay que verla separada. Al contrario, es un proceso integrado al acto pedagógico. Muy bien, doctora. Pues aquí nos están llegando muchas felicitaciones para usted. Nos dicen que un tema por demás interesante y que pues ojalá que tuvieran más tiempo para poder concluir con todas las láminas y con todas las preguntas, pero agradecemos muchísimo por todas sus respuestas, por su tiempo, y bueno, pues a nombre de los organismos convocantes, pues le agradezco su aportación
Y bueno, pues pasamos. Le doy la palabra a la siguiente conferencia al maestro José Everardo Ramírez Fuentes con la conferencia Neuroeducación frente a la virtualidad y cambio generacional del doctor Joel Luis Jiménez Galán. Gracias.